Corría en el año 1959, en plena Guerra Fría, donde 12 naciones lograron lo impensable, firmar el Tratado Antártico. Decidieron congelar los reclamos de soberanía de 7 países y decretar que este gigante de hielo se usaría exclusivamente para fines pacíficos y científicos. Hoy, con 56 países a bordo, la Antártica protege el futuro de nuestra seguridad hídrica y alimentaria. Pero la calma del continente blanco esconde grietas. Imaginen esto. ¿Qué pasa si ocurre un delito o un conflicto ambiental entre ciudadanos de distintas bases fuera de su territorio? En una tierra que es una reserva natural dedicada a la ciencia, ¿qué regímenes jurídicos se aplican? ¿Existen vacíos institucionales o necesitamos tribunales especializados? La presión aumenta porque, aunque el tratado no caduca, el año 2048 será clave para revisar el acuerdo. En un mundo con escasez de recursos, ¿prevalecerán los intereses geopolíticos sobre el interés común de la humanidad? Deshumanizando Derechos, el podcast del equipo de Derechos Humanos, iniciamos ese análisis crítico sobre la soberanía, la cooperación científica y los vacíos legales en la Antártica. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Humanizando Derechos. Nuestros nombres son Romina Cuadros y quien les habla, Kiara Tucet, estudiantes de Derecho en la PUC y miembros del equipo de Derechos Humanos. Es un gran gusto tenerles aquí presentes. Por medio de este episodio llamado Antártica, el análisis crítico de la soberanía y la cooperación científica, buscamos examinar críticamente de qué manera Antártica, siendo un territorio declarado como zona pacífico y con fines científicos, maneja conflictos legales que buscan y que pueden generar entre distintas bases de los países que se encuentran en la zona. Contextualizar y examinar los vacíos legales y abusos que puede haber y si estos pueden ser subsanados. Para lograr esto, nos acompaña Jimena Fuentes, quien es abogada de la Universidad de Chile y doctora en Derecho Internacional por la Universidad de Oxford. Se ha desempeñado como embajadora de Chile en el Reino Unido, periodo 2024 a 2026. Subsecretaria de Relaciones Exteriores de la República de Chile, periodo 2022-2023. Fue directora nacional de la Dirección de Fronteras y Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, periodo 2015-2022, y fue ministra subrogante del Segundo Tribunal Ambiental de la República de Chile, periodo 2012-2014. Ha litigado ante la Corte Internacional de Justicia, siendo nombrada agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia en el caso relativo a las aguas del río Silala. Chile versus Bolivia 2016 a 2022. Se desempeñó como abogada asesora en el gobierno de Chile en el caso de Bolivia y Chile sobre la obligación de negociar acceso soberano al Océano Pacífico entre 2013 y 2018. Y en la disputa marítima de la Corte Internacional de Justicia, Perú versus Chile de 2008 a 2014. Actuó como representante de Chile ante la Corte Internacional de Justicia en los siguientes procedimientos consultivos iniciados a solicitud de la Asamblea General de la ONU. Consecuencias jurídicas que surgen de las políticas y prácticas de Israel en el territorio palestino ocupado, periodo 2023-2024, y sobre obligaciones de los estados en relación con el cambio climático, 2023 a 2025. Actuó también en representación de Chile en el procedimiento consultivo solicitado por la Comisión de Pequeños Estados Islas, COSIS, ante el Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar, relativo al cambio climático y al derecho internacional, 2022-2024. Ha litigado ante la CIADI en los siguientes arbitrajes: Vieira versus Chile, 2004-2007, Kiborax versus Bolivia, 2006-2018, y Flughafen Zurich versus Venezuela, 2010 a 2014. Actualmente se desempeña como profesora asociada de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es casada y tiene 3 hijos. Muchas gracias por participar en este episodio con nosotros. Muchas gracias a Romina, a Kiara, a Jimena por la invitación y también las felicito por la iniciativa porque espero que tengan muchos seguidores, estudiantes, hombres y mujeres en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ustedes hacen una gran labor que es en el fondo acercar los temas jurídicos a la comunidad estudiantil y permitir entonces que conozcan de primera mano de personas que son practicantes en esta área del derecho internacional, conozcan de primera mano cuál es el acercamiento que nosotros tenemos hacia áreas del derecho internacional que, como ustedes bien han identificado, tienen que ver con el bienestar humano y la protección de la naturaleza.
Muchas gracias por sus palabras, doctora. Vamos a iniciar con las preguntas. Primero vamos a empezar sobre qué es la Antártica y en qué consiste el Tratado Antártico. Asimismo, ¿cómo funciona el régimen de soberanía sobre el continente? ¿Se trata de un territorio sin dueño o existe algún tipo de reconocimiento de reclamaciones territoriales? Bien, como todos ustedes saben, la Antártica es un continente y es un continente bastante grande que se ubica en el sur, en la parte sur de nuestro planeta y cuyo centro es, ¿verdad?, el Polo Sur. Es un área que queda alejada y sobre todo la caracteriza el hecho de que está cubierta de hielo en general. Y por lo tanto, entonces la habitabilidad humana no ha sido posible y es un territorio que si bien tiene presencia humana, hasta hace unos años atrás era muy difícil sobrevivir en la Antártica. Entonces, por eso es un territorio de alguna manera prístino, que no ha caído enteramente bajo el dominio de las actividades del ser humano. Representa este enorme continente un interés científico enorme por sus específicas características que lo hacen único. De hecho, en el norte también tenemos un territorio helado que se acerca al polo, ¿verdad? Al polo norte. Sin embargo, la diferencia entre el Ártico y la Antártica es que en la Antártica lo que tenemos es un continente, es decir, debajo del hielo hay tierra firme. En cambio, en el norte solamente lo que tenemos es hielo, no hay un continente. Y actualmente en Antártica existen 7 países que tienen reclamaciones territoriales, por cuanto estos 7 países tienen una vinculación directa con la Antártica, ya sea porque nacionales de ellos fueron los primeros en realizar exploraciones con mucha valentía y tomando muchos riesgos, y han sido los primeros que llegaron a la Antártica y los primeros que han podido llegar al Polo Sur. Y además otros países que quedan más cerca de la Antártica y que desde antaño también han tenido actividades en la Antártica o que de alguna manera también han levantado títulos de soberanía en base a su proximidad y en base a la división administrativa que muy probablemente venía desde antes de la colonia. Entonces tenemos 7 países reclamantes de soberanía que son los siguientes: Argentina y Chile, que están en el continente americano, Australia y Nueva Zelanda en Oceanía, Francia, Reino Unido, Noruega. Estos son los 7 países que tienen pretensiones de soberanía. Pero la Antártica hoy está regulada a través de un tratado, que es el Tratado Antártico, que se logra firmar en el año 1959. El Tratado Antártico es el producto del interés de los científicos por la protección de este continente único y que para ellos representa primero un laboratorio natural, pero por otra parte, también los científicos reconocen en la Antártica un valor intrínseco para la Tierra, por cuanto nos permite estudiar eh, cómo funciona el campo magnético de la Tierra. Ustedes saben que la Tierra es capaz de soportar vida gracias a su campo magnético. Si no, de otra manera, no tendríamos, seríamos un planeta muerto. Y también es un continente que nos permite estudiar cómo se fue formando el planeta Tierra desde que todo lo que era tierra firme estaba unido en un solo continente y que a través de los años se ha ido dividiendo por un proceso geológico, ¿verdad? Y entonces este valor que tiene la Antártica hay que preservarlo
y su medio ambiente es particularmente sensible a las actividades humanas, de tal manera que es un continente que de no tener protección podría ser destruido. Así es que así es como nace este tratado. Posteriormente, o sea, además de los 7 miembros de los miembros que tienen eh, pretensiones territoriales, en el año 59, cuando se negocia, se unen otros 5 países que no tienen pretensiones territoriales y que era muy importante que estuvieran contemplados por el poder y su vinculación con la Antártica. Y por lo tanto, entonces a esos 7 que mencioné hay que sumar, bueno, las grandes potencias, en esa época la Unión Soviética, Estados Unidos, eh, y además Sudáfrica, Japón y Bélgica. Esos son los 12 países originales del Tratado Antártico. Ha sido, podríamos decir que ha tenido un relativo éxito, porque hoy día tenemos 58 países que son parte del Tratado Antártico. Pero como ustedes ven, no están los 190 y algo estados que hay en el mundo incorporados en el Tratado Antártico, pero sí hemos podido extender la membresía al tratado de parte de todos aquellos que tienen un interés científico y que ven el valor estratégico para la supervivencia humana en la Antártida. Muchas gracias por su amable respuesta. Realmente muy interesante poder entender mejor el Ártico y su importancia en distintos aspectos, por ejemplo, en entender la composición de la Tierra. Siguiendo en esta misma línea y considerando que las Naciones Unidas es un espacio imparcial en que los estados pueden reunirse, discutir problemas comunes, encontrar soluciones compartidas, que beneficien a toda la humanidad, ¿cuál es el papel de las Naciones Unidas en el Ártico? ¿Tiene la capacidad de iniciar investigaciones con propósitos científicos o humanitarios? ¿Puede participar en negociaciones de 2048 como mediador? ¿O podrá solicitar a los estados parte que se le otorgue un cierto grado de jurisdicción sobre este territorio? Bueno, la Antártica eh, es, como ustedes ven, un continente especial. Y para hablar del tema de cómo se regula, ¿verdad? Claro, uno podría pensar y decir, bueno, sería mucho mejor para algunos que estuviera regulado por una organización internacional como Naciones Unidas, porque bueno, es la organización universal que conocemos y porque las Naciones Unidas hoy ha tenido un liderazgo muy importante en materia ambiental, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el tema del cambio climático ha sido liderado por, de alguna manera, por organizaciones de las Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué no replicar ese mismo esquema respecto de la Antártica? Pero la Antártica como continente, por eso la diferencia entre la Antártica y el Ártico, ¿no? El Ártico no tiene tierra. El Ártico es hielo, es mar congelado. Entonces, la Antártica, la característica muy especial que tiene es que es un continente, continente antártico. Y como continente está sujeto a las reglas del derecho internacional relativos a la soberanía territorial. Entonces, por eso, en principio, siendo un territorio que no le pertenecía en algún minuto a nadie, porque los países no habían sido capaces de llegar a la Antártica a reclamar soberanía, porque como ustedes saben, la soberanía en general se establece a través del ejercicio del poder, ¿verdad?, de los estados sobre un territorio. Y obviamente costó muchos años en que pudieran los seres humanos llegar hasta ese continente por las condiciones meteorológicas que en principio no es fácil, no es fácil habitarlo, no es fácil permanecer en él y tener acceso a los bienes que permiten la vida humana. Es decir, es un desafío. Entonces, lo que tenemos es que ciertos países llegaron, ciertos países pudieron invocar un título de soberanía. Y entonces no es tan fácil de buenas a primeras, ¿no? Internacionalizar un territorio que, de acuerdo al derecho internacional,
era susceptible de dominio territorial. Por eso el gran desafío en primer término fue cómo lidiar con esas pretensiones de soberanía territorial. Tenemos los países que fueron exitosos porque sus nacionales son los primeros que logran llegar a la Antártica. Tenemos países cuyos pescadores y cazadores de focas o de ballenas se instalaron en territorio antártico. Entonces, y tenemos países como Chile, Argentina, que llegaron más tarde, pero que tenían títulos históricos, o ellos señalan tener títulos históricos respecto de la soberanía en la Antártica. Si miramos del otro lado del planeta, Australia y Nueva Zelanda también están relativamente cerca y también tuvieron expediciones que lograron llegar. Entonces, estas pretensiones territoriales no es, no es llegar y decir no existen, porque el derecho internacional reconoce que si tú realizas actividades en un determinado territorio, puedes tener una base para reclamar soberanía. Ese es en primer lugar. Y por eso que tenemos el Tratado Antártico. Es decir, el Tratado Antártico fue una fórmula para poder combinar estos intereses entre los países que tienen pretensiones territoriales y los intereses de otros países que tienen intereses en la Antártica, que de alguna manera pueden chocar con los que tienen pretensiones territoriales. Los que tienen pretensiones territoriales dicen la Antártica es mía, ¿verdad? Y se la dividieron en 7 pedazos. Los otros, los que no habían llegado ahí antes, pero que estoy segura que si hubieran llegado antes habrían dicho la Antártica es toda mía, esos tienen en los años 50, estamos hablando post Segunda Guerra Mundial, tienen un enorme poder. ¿Y quiénes son esos otros? Bueno, en primer lugar, Estados Unidos y la Unión Soviética en ese momento. Y sabemos que en ese momento existe la Guerra Fría. Por lo tanto, son los estados más poderosos que surgen después de ese conflicto. Después tenemos también, bueno, Francia. Bueno, Francia tiene pretensiones territoriales, pero bueno, tenemos otros países que dicen, bueno, nosotros queremos colaborar en que podamos llegar a un entendimiento, podamos conciliar estos intereses diversos para preservar la Antártica. ¿Qué nos interesa de la Antártica? Bueno, en ese momento nos interesa que esta discusión que hay, esta guerra fría que hay, ¿verdad? Dos polos está dividido el mundo, dos centros de poder con armas nucleares. Un momento en que las armas nucleares, ¿verdad? Las tienen un grupo reducido de estados, pero que en esos años, en los años a fines de los 50, inicio de los 60, está el tema de la Guerra Fría. Se llama Guerra Fría porque no están peleando entre ellos porque tienen armas nucleares. Son las armas nucleares las que permiten que no se ataquen unos con otros. Pero el desarrollo de esas armas nucleares requiere que se hagan pruebas de esas armas. Y entonces es un momento súper delicado y eso es lo que los científicos ven en el año geofísico internacional que tiene lugar entre el 57 y el 58 y dicen, mire, es demasiado importante la Antártica. Lo que nosotros estamos estudiando en la Antártica es vital para conocer cómo funciona, además del campo magnético, cómo funciona el sistema climático de nuestro planeta. Por lo tanto, lo tenemos que preservar y tenemos que asegurarnos que no haya ensayos nucleares en la Antártica. Ese es el primer objetivo. Y entonces es un éxito en ese sentido que se haya podido negociar este tratado y que haya podido involucrar a las grandes potencias que hay en ese momento, y sobre todo a Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso, por eso que más allá de mirar cómo superar el Tratado Antártico, yo creo que lo que hay que ver es que si bien el Tratado Antártico puede hoy día estar eh, bajo, bajo la presión de muchos nuevos problemas a los cuales debe responder, creo que la manera más racional hoy día de mirar la gobernanza
en la Antártica y el mantenerlo como un sector del mundo protegido que sirve para la ciencia, creo que lo mejor es mirar las bondades que tiene el sistema antártico. Partió con un tratado, pero no es el único instrumento que lo regula. Hoy día los pilares del sistema se basa, bueno, el tratado, pero también los otros tratados que se ha logrado negociar, como es la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Antárticos, CAMELAR, en los años 80, el Protocolo de Medio Ambiente de 1991, que nos dan unos pilares jurídicos para seguir protegiendo la Antártica. Y, y también ha habido otro tema muy importante, que claro, es un tema económico, porque ustedes entenderán que un continente de las características de la Antártica, obviamente que fue también objeto de mucho interés por parte de quienes, quienes les gustaría explotar los recursos naturales de la Antártica. O sea, imagínense lo grande que es este continente. De seguro que en este continente hay recursos mineros. Ciertamente debe haber recursos mineros, petróleo, eh, cobre, plata, oro, etcétera. Lo que pasa es que no sabemos qué es lo que puede haber ahí. Por lo tanto, está el interés de explotar esos recursos. Y eso se tradujo en la posibilidad de hacer prospección minera, se tradujo en un tratado, que es el Tratado Minero Antártico, que en principio permitiría la explotación de los recursos mineros. Este tratado se negoció en 1988 y es una de las áreas que genera más controversia. Y la va a seguir generando porque cada vez nos damos cuenta de que probablemente la Antártica es el último lugar que todavía se mantiene más o menos, porque cada vez hay más actividades humanas, más o menos prístino. Entonces, el interés minero que se traduce en ese tratado es muy controvertido hoy día, porque no hay minería, a pesar de que hay un tratado minero, no hay minería, porque muchos estados vieron esto como una amenaza y finalmente los países lograron ponerse de acuerdo en el protocolo medioambiental, que es posterior al tratado minero, para fijar una moratoria de minería. Entonces hay una moratoria, es decir, no se puede realizar actividades mineras en la Antártica y eso lo establece el artículo 7 del Protocolo Medioambiental de la Antártica y es ese artículo el que, el que se puede volver a revisar. Dice 50 años después de la entrada en vigor del protocolo medioambiental. El protocolo ambiental entró en vigor en el año 1998. Entonces, 50 años después es el año 2048. Por eso que en el año 2048 cualquier estado, parte del protocolo medioambiental, puede poner sobre la mesa la posibilidad de revisar la moratoria de actividades mineras en la Antártica. Ese es el estado actual de la situación. Por eso muchos piensan que llegado el año 48 puede haber tal nivel de intensidad en la discusión sobre reabrir la posibilidad de actividades mineras que se quiebre el cierto consenso que hay entre los estados parte del Tratado Antártico. Ahora, lo que les puedo decir es que ese consenso tampoco se va a encontrar en Naciones Unidas. Si tenemos países que en ese momento están decididos a levantar la moratoria y permitir actividades mineras, no hay ninguna parte del mundo que se salve de esa discusión. Naciones Unidas tiene un área ambiental, pero también Naciones Unidas tiene la conformación de las Naciones Unidas, tiene grandes divisiones entre las posturas de los estados. Así es que vamos a ver en el año 48 en qué situación está el mundo también. Puede ser que a esas alturas, ¿verdad? Estamos en el 25, es decir, en 23 años más, puede ser que ya
el problema medioambiental se haya aumentado mucho más de lo que lo tenemos hoy y que a lo mejor hemos llegado a una conciencia de que tenemos que mantener prístina la Antártica. O a lo mejor ya en nuestro planeta se ha destruido a tal nivel que a nadie le importe. Es decir, no sabemos cómo vamos a estar en 23 años más, pero yo confío, siendo optimista, que si el estado de situación del cambio climático y de la preservación de los recursos naturales de nuestro planeta está muy desmedrado y muy afectado, yo creo que va a haber una conciencia por mantener la Antártica como un lugar prístino. Sí, totalmente de acuerdo con la doctora respecto a que en un inicio con varios conflictos de países se logró llegar a un consenso, lo cual sería ahorita llamado el Tratado Antártico, y cómo es que hoy en día hay una conciencia de que el Antártico es uno de los recursos hídricos más importantes para el mundo en sentido de cualquier contaminación o afectación al ambiente en un futuro que podría llegar a ser un poco de nuestra salvación. Y cómo es que hay bastante discusión respecto a los recursos que se pueden encontrar, extraer dentro de este continente. Por eso mismo queríamos hacerle la pregunta respecto a los vacíos legales. Por ejemplo, estaba mencionando sobre las Naciones Unidas y cómo es que hay una gran amenaza respecto a la extracción minera. Por ejemplo, en este tipo de conflictos en que puede haber civiles, penales o ambientales entre los ciudadanos de los estados en territorios antárticos, fuera su base territorial, ¿qué régimen jurídico resulta aplicable y qué mecanismos existen actualmente para determinar responsabilidades entre ellos? Ustedes saben que el Tratado Antártico tiene, bueno, tiene ya dijimos, los 58 países partes que existen. Y de esos hay una diferencia entre partes consultivas y partes no consultivas. Los países que tienen el estatus de partes consultivas, que son 29 según entiendo, son países que tienen actividades relevantes, una presencia física en la Antártica. Entre ellos, por ejemplo, está Chile, está Argentina, porque nosotros somos de los miembros originales y porque, bueno, mantenemos bases y hacemos una gran labor científica en la Antártica. El régimen jurídico, podríamos decir, de la Antártica se basa en los tratados que yo ya les mencioné. Y a partir de estos tratados se han ido creando normas. Y es así como entonces tenemos una normativa antártica. Hay áreas, eso sí, que es difícil de poder regular. Como ustedes saben, podríamos pensar en el mar. El mar tiene a su vez su regulación en un tratado bastante universal, que es la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Entonces, de alguna manera juegan en diversos niveles el sistema jurídico antártico con todos sus tratados, incluido el Protocolo de Medio Ambiente, incluido la Convención sobre la Conservación de los recursos vivos marinos en la Antártica, pero eso juega al lado de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Entonces, no es que falten, es decir, no es que no haya regulación, la hay. Y obviamente tienen que jugar, hay mucha interdependencia, podríamos decir, entre todas estas normas. Y junto con eso hay algunos problemas. Problemas que derivan del hecho de que eh, no es posible hablar de soberanía en la Antártica. Como ustedes ven, hay 7 países que reclaman soberanía, pero no es reconocida esa soberanía por los otros. Es decir, es una soberanía que se basa en títulos, pero que requiere el reconocimiento. De hecho, hay muchas áreas en la Antártica donde hay pretensiones de soberanía que se superponen. Por ejemplo, Chile-Argentina tiene un caso así. Sus reclamaciones de soberanía en algunas partes se superponen. Lo mismo el Reino Unido.
las pretensiones de soberanía del Reino Unido se superponen con las, en algunas partes, con las de Argentina y con las de Chile. Entonces, em, tenemos toda estos textos jurídicos, pero así todo, hay áreas que todavía no tienen una clara regulación. Y además porque tenemos muchos países del mundo que no son parte del sistema del Tratado Antártico. Entonces la pregunta es, eh, ¿cómo tener un sistema que pueda regular todas las conductas? Y allí tenemos que empezar a buscar en las normas que tenemos. Por ejemplo, en materia de derecho del mar, tenemos la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y esa convención en general para regular las actividades en el mar, que también es otro gran territorio que no está sujeto a soberanía territorial, ¿verdad? Excepto por las 12 millas de mar territorial. Eh, ha logrado establecer un sistema para regular ya el estado costero hasta las 200 millas, pero más allá de las 200 millas, alta mar, de nuevo, es un territorio que ha sido muy difícil de regular. Y allí una de las grandes preocupaciones es la pesca, por ejemplo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, establezcamos acuerdos por los cuales los que tienen interés en la pesca en una determinada zona puedan llegar a establecer reglas. La Antártica funciona un poco con la misma lógica. Los que tengan interés en la Antártica, que establezcan, que establezcan reglas. El problema es, ¿qué pasa con el que se queda afuera? ¿Qué pasa con el que dice yo no formo parte de ninguno de estos tratados y soy un free rider y hago lo que quiero? ¿Ok? Entonces, el sistema antártico se ha ido moviendo hacia lograr que los países que están dentro del sistema puedan ejercer su jurisdicción. El título de jurisdicción más obvio para este tipo de casos es el de la nacionalidad, ¿ok? Bueno, entonces cada parte aplica las reglas a sus nacionales. En el derecho del mar, esta nacionalidad ha estado regida por la nacionalidad de los buques, por ejemplo, el estado de la bandera. El estado de la bandera tiene una cantidad enorme de prerrogativas respecto de lo que pueden y deben hacer sus buques. O sea, si yo quiero ponerla, o sea, el hecho de que un barco use mi bandera implica una obligación por parte del Estado de regular ese buque y lo que ocurre en él. Esa es la manera en que se ha ido construyendo un régimen para la Antártica. Tiene todavía áreas por las cuales nos puede quedar una situación sin regular. Claro, eventualmente puede por ahí haber un nacional de un estado que no es parte del Tratado Antártico y que quiere hacer actividades que están prohibidas en la Antártica. Eso es un desafío. Podemos aplicarle en nuestra jurisdicción. El estado de su nacionalidad puede que reclame en caso de que se le aplique la jurisdicción, eh, pero nosotros creemos que el sistema que se ha ido creando cada vez más tiene más dientes para poder hacerse cargo de esta problemática. Nuevamente, muchas gracias por su respuesta y bastante completa, la verdad. Respecto a lo que usted mencionó acerca de la minería y el mar, entendemos que aún hay vacíos institucionales y conflictos respecto de la regulación, la protección del medio ambiente y la solución de controversias por los intereses variados de los estados partes, entendiendo que todavía para 2048 es probable que, como usted ha mencionado, la situación sea bastante distinta. En ese sentido, ¿usted consideraría que sería necesaria la creación de mecanismos internacionales más sólidos, quizás como tribunales especializados o sistemas permanentes de monitoreo? Bueno, todo sistema en derecho internacional requiere que los estados adhieran a ese sistema. Entonces, eso es en cualquier ámbito donde nos encontremos más allá de las fronteras de un estado. Como ustedes ven, entonces uno podría decir, vamos a crear un tribunal internacional para que pueda resolver controversias que se susciten en la Antártica. Ok, ¿a quién va a obligar ese tribunal internacional? Solo a los estados
que ratifiquen ese tratado. Es lo que pasa con el Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar. Solamente se aplicará a los estados que ratifiquen ese tratado. Es lo que pasa con los crímenes, ¿verdad? Internacionales. Tenemos hoy una Corte Penal Internacional. ¿Qué estados quedan sujetos a la Corte Penal Internacional? ¿Qué nacionales de esos estados quedan qué personas quedan sujetas a esa corte? Los nacionales de los países que hayan ratificado la Corte Penal Internacional en principio, ¿verdad? Y entonces tenemos países que no son parte de la Corte Penal Internacional. Por eso mucha gente dice, bueno, la Corte Penal Internacional es la Corte para África, pero países muy poderosos están fuera de la Corte Penal Internacional. Entonces, lo que ofrece el sistema antártico, yo creo, es algo muy interesante, construido desde el año 57 a la fecha, es decir, ya es bastante mayor de edad el sistema, y lo que muestra el sistema es que de a poco se ha ido construyendo una, una, un entramado jurídico que tiene sus falencias, pero que también tiene grandes éxitos y aciertos, y que ha establecido una estructura y que ha establecido una cierta jurisprudencia y que se basa sobre todo en la voluntad de los estados para mantener y proteger a la Antártica como un laboratorio natural. Eh, si ustedes ven, hoy día, una de las cosas importantes es que los estados que, que son parte del Tratado Antártico tienen la posibilidad de juzgar a personas que, que realicen actividades dañosas para la Antártica. Eh, También los operadores turísticos antárticos siempre tienen que salir de un puerto. Los barcos no es un lugar sin Dios ni ley. El barco tiene una bandera y el barco tiene que salir de un puerto. Esto ha permitido que se puedan imponer reglas a esos buques sobre cómo deben conducirse en la Antártica. Siempre van a haber personas que no cumplan con la ley, pero lo importante es que puedan ser perseguidos en su responsabilidad. Entonces, yo creo que el Tratado Antártico es una muy buena muestra de pragmatismo, de cómo regular situaciones en territorios no sujetos a jurisdicción, no totalmente, enteramente sujetos a jurisdicción nacional, de cómo regular esas actividades. Muchas gracias por su respuesta y ahora pasamos a un nuevo bloque, que es el bloque sobre recursos naturales, equidad y derechos humanos. Enfocándonos esta vez en la perspectiva futuro, rescato mucho su comentario anterior respecto de que es posible que en el futuro hayamos tomado conciencia de la importancia de mantener pristina la Antártica y proteger el medio ambiente, o que en el peor de los casos se haya fragmentado tanto el mundo que ya no sea prioridad para proteger este ambiente. Considerando que la Antártica alberga importantes recursos estratégicos que se consideran como la seguridad hídrica y alimentaria para el futuro, tales como minerales y fauna silvestre, y considerando que podemos nosotros desde ahora empezar a pensar en las generaciones futuras, ¿cómo podría garantizarse un acceso equitativo a dichos recursos entre los estados sin comprometer la protección ambiental ni los derechos de las futuras generaciones? ¿Cómo podemos prevenir que los conflictos de intereses actuales no impacten el acceso de los estados a los recursos de la Antártica? Bueno, creo que se ha llegado a un cierto consenso de la importancia de la Antártica eh, en relación con varias cosas. Una, el cambio climático y dos, la conservación de la vida animal en el mar. ¿Verdad? Ustedes saben que, por ejemplo, el krill es una de las bases del sistema eh, alimentario, podemos decir, de la vida en el mar y hay que preservarlo. Entonces, creo que en eso hay un cierto consenso, por lo menos un consenso entre los ciudadanos del mundo y los científicos.
Obviamente hay intereses que bregan en contra de esos intereses. Básicamente los intereses económicos. Hay enormes intereses económicos en la Antártica, particularmente en el área de la pesca. Es decir, si bien no hay actividad minera, en el área de la pesca. Imagínense ustedes si es que se abriera la puerta a los intereses mineros. Yo personalmente creo que sería muy peligroso, porque además la minería que se pueda realizar en zonas tan vulnerables como la Antártica eh, representa un riesgo, pero además representa un desafío porque si ya es difícil monitorear la minería en tierra firme, o sea, ustedes, Perú, son un país minero, Chile también es un país minero, y ya para Chile y Perú es un desafío poder regular y controlar la actividad minera. Imagínense regular la actividad minera en sectores donde no tenemos posibilidad de mantener un monitoreo permanente de esas actividades. Imagínense la explotación de petróleo, ¿verdad? En el mar, donde los equipos, ¿verdad? Son manejados por las empresas mineras, pero los fiscalizadores no tienen las posibilidades a veces técnicas de saber qué es lo que está pasando en la profundidad. Yo creo que es un riesgo enorme. Y si bien se puede señalar que hay obligación de tener evaluación ambiental, no basta con eso. Lo importante es que pueden haber un organismo, una institución que pueda ser veedor de lo que dicen los estudios ambientales, se condiga con la realidad. Ya en cada sistema doméstico interno es súper difícil, es como una competencia, ¿no? Estado regulador y empresa regulada. Es una competencia que sabemos que está llena de caminos bastante sinuosos. En áreas más allá de toda jurisdicción nacional, como es el mar, es muy difícil. Por eso hoy día tenemos toda una discusión sobre la minería en alta mar. ¿Cómo vamos a controlar eso y los peligros que representa? Lo mismo la minería en la Antártica. Entonces, yo creo que los riesgos son muchos y las posibilidades de regulación eh, son muy difíciles. Hay que poner de acuerdo a todos. Y en derecho internacional, como siempre lo vemos, siempre está el free rider, que ocurre cuando hay sectores que son comunes, ¿no? La tragedia de los comunes. El free rider se queda afuera, se beneficia de ser un free rider y no regularse a través de normas. ¿Y qué incentivos podemos dar para que no exista el free rider? Es más fácil cuando hay jurisdicción en un solo sujeto, pero la Antártica, el alta mar, la atmósfera, nos pertenecen a todos. Entonces, de alguna manera, o están en un sistema en que hay muchos, muchos intereses. Los países que tenemos reclamaciones de soberanía, esas reclamaciones de soberanía no han sido reconocidas por otros estados. Entonces, lo que tenemos es una reclamación de soberanía que se congeló el año 1957, ¿verdad? Pero que es una soberanía cuyo reconocimiento quedó suspendido en el tiempo. Así es que por eso que los países que tienen pretensión soberana también participan del Tratado Antártico rigiéndose por esas reglas, ¿no? La Antártica hoy día está sujeta a un régimen especial del Tratado Antártico, que de alguna manera congela la pretensión soberana, pero Chile, ¿verdad?, legisla y legisla para el territorio que señala ser chileno y para sus nacionales. Pero esa jurisdicción, sobre todo jurisdicción en el territorio que reclama, puede ser cuestionada por otros estados. Entonces, es una jurisdicción que muchos ponen en cuestión, lo cual la debilita en sus posibilidades de regular esas actividades. Por lo menos nosotros somos responsables y establecemos regulaciones, pero la realidad internacional lo hace difícil.
Así es que habrá que ver cómo evoluciona el mundo, eh, y si el interés por proteger el medio ambiente se mantiene, y veamos quién gana, ¿no? En esta enorme debate sobre qué es lo que le espera al planeta Tierra. Muchas gracias, doctora, por su gran reflexión respecto a la anterior pregunta sobre qué riesgos podría surgir si en el futuro algunos estados intentan flexibilizar la prohibición de explotación minera en Antártica y cómo evitar que intereses geopolíticos y económicos prevalezcan sobre el interés común de la humanidad. Pregunta no tiene una respuesta simple porque es Claro. una pregunta eh, esencial, en verdad, y no lo sabemos. No sabemos cómo se va a ir desarrollando este tema, que no solamente afecta a la Antártica, afecta también al alta mar, ¿verdad? Afecta también al espacio ultraterrestre. Entonces, eh, va a prevalecer el interés de proteger el medio ambiente o los intereses económicos. Eh, lo que les puedo señalar es que, no sé, el ser humano tiene la enorme capacidad de autodestruirse. Y las comunidades humanas tienen esa enorme capacidad de saber que se acercan a la destrucción y no saber cómo evitarlo. Lo demuestran la cantidad de civilizaciones que han surgido y se han destruido, ¿ah? Dentro de nuestro mismo continente americano. Eh, Así es que solamente tenemos que esperar que el riesgo inminente de destruirnos de alguna manera logre que enmendemos el rumbo y favorezcamos la protección de lo que es básico para la vida, a pesar de los intereses económicos que pueda haber contrarios a esto y que simplemente los quieran explotar. Es muy cierto en el sentido de que es muy subjetivo el hecho de encontrar algo que nos pueda ayudar a evitar que utilicen de mala manera los recursos naturales que se pueden encontrar en la Antártica. Y gracias a ello, vamos a llegar al final. Muchas gracias y a lo largo de este episodio hemos hablado de leyes que congelan mapas pero no resuelven delitos, de fronteras que se difuminan en el hielo y de vacíos legales que hoy ponen en riesgo la convivencia pacífica en el continente blanco. Hemos visto que el problema de la Antártida no es solo de exploración científica, es jurídico, es institucional, pero más importante que todo, es urgente. La gobernanza internacional real no se mide en la firma de un documento del siglo pasado. Se mide en protocolos claros para sancionar un delito entre ciudadanos de distintas bases, en sistemas permanentes de monitoreo y en la capacidad de frenar las ambiciones mineras y geopolíticas antes de que el reloj marque el año 2048. Se mide en sí, somos capaces de proteger la mayor reserva de agua dulce del mundo para futuras generaciones sin que prevalezca el interés económico de unos pocos. Entonces, les dejamos con esta pregunta. La próxima vez que escuches que la Antártida es un paraíso de paz, ciencia y cooperación global, te vas a preguntar qué están haciendo los estados para evitar que el último rincón virgen y pristino del planeta se convierta en el próximo escenario de discordia internacional. Queremos agradecer a la doctora Ximena Fuentes por sus aportes y por reflexionar con nosotros sobre este tema tan importante. Quisiera dar algunas palabras de despedida, doctora. Y por supuesto, yo quiero felicitar la iniciativa de ustedes, de Romina, de Jimena, de Kiara, en sacar al aire este programa tan interesante y la labor de difusión que ustedes hacen del derecho internacional, tanto en materia de derechos humanos, pero también Antártica, y porque se relaciona con el derecho humano básico, que es poder seguir habitando este planeta. Así es que les agradezco la invitación, fue muy interesante participar con ustedes, y espero que tengamos muchos auditores para el programa de hoy. Muchas gracias. También agradecemos a quienes nos acompañaron en este episodio.
Si quieren difundir en temas relacionados, los invitamos a escuchar nuestros episodios anteriores sobre derechos humanos. No olviden seguirnos en Instagram como EDHPUC o Humanizando Derechos. Hasta el próximo episodio.